Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos una pregunta muy buena y es la siguiente. Refiriéndose a la cita que en un momento vamos a leer, o más bien leámosla primero para que tengamos el contexto y entonces leo la pregunta. Se encuentra en Éxodo capítulo 19 y Dios acaba de invitar a Moisés a subir a la cumbre del monte porque en Éxodo 20 Dios le va a dar la ley moral a Moisés. Luego en Éxodo 19:21 dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Muy bien, la pregunta es esta. ¿Qué sacerdotes son estos que aparecen en estos versículos? Si en estos momentos todos podían ser sacerdotes y aún no había sido apartada la tribu de Leví para el sacerdocio. ¿Y quién los ordenaba como sacerdotes antes de este evento? Esa es la pregunta. Me parece una excelente observación. El sacerdocio quedó instituido mucho más adelante, después de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la cima del monte. Y después de los 40 días él descendió con las tablas de la ley, tablas preparadas por Dios, escritas con el dedo de Dios, y cuando Moisés descendió, el pueblo se había desenfrenado. Aarón había permitido que ellos hicieran un becerro de oro, y estaban todos adorando al becerro de oro de maneras bastante grotescas si estudiamos bien este tema. Entonces Moisés rompió las tablas de la ley. Qué bueno que la ley moral de Dios no la podemos romper. Rompió las piedras, no la palabra de Dios. Y luego Dios le urgió a subir nuevamente 40 días y 40 noches al monte para recibir estas nuevas tablas de la ley. Interesantemente, las segundas tablas, Dios le dijo a Moisés, Moisés, consigue tú las piedras, alisa tú las piedras y escribe tú sobre las piedras. Por supuesto, el dedo de Dios estaba sobre el dedo de Moisés. Por eso dice, por un lado dice que Dios escribió y por el otro lado dice que Moisés escribió. Cuando descendió con estas segundas tablas, esas no solo las cuidó con su vida, su rostro resplandecía. Qué gran lección para nosotros. En la segunda ocasión, Moisés se involucró. A Moisés le tomó trabajo, dolor, el proceso de hacerse de estas segundas tablas. Cuando uno se involucra, cuando a uno le cuesta, esa cosa o ese objeto adquiere un valor que no tenía antes. Esta vez esas tablas eran valiosas para Moisés y las cuidó. Pero el hecho es que es hasta entonces que fue establecido a Aarón y los hijos de Aarón como sacerdotes de Israel. Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran los sacerdotes y luego, sucesivamente, la descendencia de Aarón es la que iba a ir heredando el sacerdocio. Y luego también cuando fue lo del becerro de oro, Moisés, por así decirlo, trazó una raya sobre la arena y dijo, ¿quién está por Dios? Júntese conmigo. Y se juntó con él únicamente la tribu de Leví. Esto es sorprendente, pero solo la tribu de Leví, de 12 tribus, se puso a favor de Dios. Y a partir de allí ellos heredaron los diferentes niveles de sacerdocio que ejercían los levitas. Así es que eso vino hasta después. Por eso la pregunta es muy buena. Antes de Éxodo 20, que Moisés subió por primera vez al monte, ya hace diferencia entre el pueblo y los sacerdotes. Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, yo creo que puede haber dos respuestas posibles. La primera y la más simple
es que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si escribió todo eso, esto significa que él lo escribió o lo terminó de escribir al final de sus días. Entonces, cuando Moisés escribió el relato, ya Moisés conocía la historia, ya Moisés sabía que al final de cuentas el sacerdocio era de Aarón y de sus hijos. Entonces, probablemente Moisés de entrada está diciendo, señala límites a los sacerdotes y al pueblo. Esa es una posible explicación. Entre paréntesis, cosas como estas suceden, por ejemplo, con la revelación del nombre de Dios. Ya anteriormente discutimos esto, pero el nombre Jehová le fue revelado a la nación de Israel hasta en días de Moisés. A Moisés, cuando Dios lo llamó, Dios se le reveló como Jehová. Claramente dice allí que antes de esto Dios se había revelado a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, como el Shaddai, el Todopoderoso, pero no como Jehová. Entonces la pregunta es, ¿por qué oímos y leemos acerca del nombre de Jehová desde el Génesis? Bueno, porque Moisés escribió el Génesis y Moisés ya conocía el nombre. Así es que esa puede ser una de las explicaciones de por qué desde Éxodo 19 Moisés hace diferencia entre los sacerdotes y el pueblo. Esa es una razón. Pero yo honestamente creo que además de esa posible razón hay otra posible razón. Y obedece a un principio espiritual. Si volvemos a leer Éxodo 19:22, dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Está diciendo, no suban al monte, no se acerquen al monte, porque la gloria de Dios va a descender sobre el monte. Llama la atención esta expresión, los sacerdotes que se acercan a Jehová. Y lo más seguro es que desde entonces, al pie del monte de Sinaí, había pueblo de Dios que quería acercarse a Jehová y pueblo de Dios que no quería acercarse a Jehová por la razón que sea. Cuando Dios empezó a hablarle a Moisés, el pueblo tuvo tal terror que se hicieron atrás y le dijeron a Moisés, Moisés, sube tú al monte y habla tú con Dios. En otras palabras, si a alguien le va a pasar algo, que sea a ti, Moisés, no a nosotros. Y tuvieron temor, en el sentido de terror. En Éxodo capítulo 19, verso 5, debiéramos leer desde el verso 1. Voy a leer Éxodo 19, 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y le expuso estas palabras a todo el pueblo. El llamado original de Dios para toda la nación de Israel es que todos ellos fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Reyes, sacerdotes y gente santa. La intención de Dios era que todos abrazaran, amaran y practicaran la palabra de Dios de tal manera que esto los convirtiera en reyes, sacerdotes y gente santa. Mi impresión es que de entrada, puesto que se hace la diferencia entre los sacerdotes y el pueblo, ya había gente que quería acercarse a Dios, como dije, y gente que no quería acercarse a Dios. Esto quedó, manifestado más adelante en el hecho de que solo la tribu de Leví se puso del lado de Dios. Así es que creo que con esto ya Dios estaba revelando la naturaleza de la gente. Todos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero eso solo fue del diente al labio. Lo dijeron varias veces, pero solo fue del diente al labio, porque al final de cuentas no hicieron lo que Dios les dijo.
Ahora trasladémonos a nuestros días y apliquemos este principio hoy. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, leemos que Dios nos dice a nosotros los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está diciéndonos a nosotros los creyentes exactamente lo mismo que le dijo Moisés a la nación de Israel cuando recién salieron de Egipto. Aquí se nos llama en 1 de Pedro pueblo adquirido por Dios. En el idioma hebreo es exactamente la misma expresión que se usa allá en Éxodo, especial tesoro, un pueblo especial, gente santa, real sacerdocio. Y como cristianos nos encanta citar esto y nos encanta decir que somos reyes y sacerdotes. Bueno, si lo somos, actuemos como tales. Y es un hecho que hay personas que están felices y satisfechas con saber que el día que se mueran no se van a ir al infierno. Y que bueno, es más de lo que merecemos. Eso hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna, nuestra salvación. ¿De acuerdo? No lo negamos y no lo minimizamos. Pero mucha gente más que eso ya no quiere. Ya no están interesados en acercarse a Dios y en santificarse para Dios, en vivir una vida apartada, separada, dedicada y consagrada a Dios, a buscarlo, a servirlo, a agradarlo y a dejar que Dios los conforme a la imagen de Cristo. Así es que es un hecho que no todos están interesados en acercarse a Dios de la misma manera hoy. Así es que creo que de esta manera podemos concluir que en la antigüedad el principio estaba allí presente. Y había gente que quería acercarse a Dios y gente que no quería acercarse a Dios. Tenemos pues, como les dije, a este gran grueso del pueblo que cuando Dios empezó a hablar desde el monte de Sinaí, se hicieron para atrás y le dijeron a Moisés: Moisés, tú sube, tú habla con Dios, nosotros nos quedamos lejos. Gracias. Bueno, allí tenemos pues las dos posibles explicaciones, pero no menospreciemos este principio espiritual, porque el que seamos cristianos salvos no nos convierte automáticamente en reyes y sacerdotes. La nación de Israel no se convirtió automáticamente en reyes y sacerdotes únicamente por el hecho de haber sido rescatados de Egipto por la vía de la sangre del Cordero de la Pascua. Para ser reyes y sacerdotes ellos tenían que hacer algo, tenían que serle leales y obedientes a Dios, tenían que abrazar su palabra y practicarla, ponerla por obra y dejarse transformar y conformar a imagen de la verdad que Dios les estaba presentando. Ellos tenían el llamado de ser reyes y sacerdotes. Esa es la razón para la que Dios los tomó para sí, para que fueran un reino de sacerdotes, pero ellos no se dejaron trabajar por Dios, no le fueron leales a Dios, no fueron obedientes. Así es que el pueblo entero nunca llegó a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Tuvo reyes, pero eran exclusivamente de la descendencia de David. Y tuvo sacerdotes, pero eran exclusivamente de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón. Así es que la lección es la misma para nosotros. La salvación no nos convierte automáticamente en reyes y sacerdotes. Reyes significa gente valerosa, gente que está dispuesta a enfrentar cualquiera que sea la batalla que tenga delante y a vencer en el nombre de Jesús. Reyes significa gentes que están dispuestos a conquistar y a sojuzgar el terreno conquistado. Todos tenemos mucha carne que conquistar dentro de nosotros mismos, actitudes que hasta aquí nos manejan, nos gobiernan, pero un verdadero rey espiritual va en el nombre del Señor Jesucristo, a conquistar esa área de su corazón, esa área de su voluntad, y va a enseñorearse de ella o a sojuzgarla. Nuestra mortalidad humana no se va a ir a ningún lado hasta que seamos transformados por Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras la tengamos allí, mantengámosla sojuzgada. No nos dejemos gobernar por las pasiones de la carne, por las inclinaciones de la carne. Un rey es alguien que gobierna, no alguien que es gobernado. Un rey es alguien que sojuzga, no alguien quien es sojuzgado y reducido a esclavitud.
Así es que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, pero atendamos al ejemplo que nos dejó la nación de Israel en la antigüedad. Eso no nos convierte automáticamente en reyes y no nos convierte automáticamente en sacerdotes. Hay un camino que recorrer. Ahora, los sacerdotes son las personas que manejan la palabra e instruyen a otros en la palabra de Dios, y son personas que oran, que interceden, son personas que adoran al Señor. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y es un hecho que nosotros no hemos aprendido a bendecir al Señor en todo tiempo. Esto significa no solo en los tiempos buenos y placenteros y agradables, significa en los tiempos malos, en los tiempos desagradables, en tiempos de dolor, de adversidad, de aflicción, de angustia. Un sacerdote hace de acuerdo a lo que es. Así es que si todavía no podemos alabar al Señor en todo, dar gracias en todo, adorarlo en cualquiera que sea la situación por el hecho de que Dios sigue siendo Dios. No porque nos guste o no nos guste la situación. Si aún no podemos hacer eso es porque nuestra naturaleza todavía no ha sido conformada como la de un sacerdote. Así es que reyes y sacerdotes es nuestro llamado. Crezcamos para llegar a serlo y a actuar como tales. El principio lo podemos extrapolar a la esposa del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser su esposa, pero eso no nos ubica en esa posición de manera automática e instantánea. Una vez ha llegado la salvación inicial a nuestras vidas, esposa es un nivel de lealtad, un nivel de obediencia, un nivel de dependencia, un nivel de sumisión que no tenemos cuando empezamos nuestra jornada cristiana. Pero es un nivel al que podemos llegar, que podemos alcanzar y debemos alcanzar a medida que crecemos en Cristo. Así es que aquí tenemos pues reyes, sacerdotes y esposa. El llamado está allí, la invitación está abierta para todo aquel que quiere. Pidámosle a Dios poner en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, y corramos la carrera y crezcamos y dejemos que el Señor trabaje en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Entreguemos lo que debamos, poseamos lo que debamos, el terreno dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, que debamos poseer y sojuzgar. Dejemos que Cristo crezca en nosotros y esto nos va a llevar a ser, por naturaleza, reyes, sacerdotes y esposa del Señor Jesucristo. La siguiente pregunta tiene que ver con el espíritu de celos y las aguas amargas. Este es un principio grande aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La pregunta es esta. En Números 5:11 habla del espíritu de celos y de las aguas amargas. ¿Qué era lo que realmente le hacían a la mujer las aguas amargas para que le pasara todo esto tan terrible? Entiendo que era un aborto. Encontré eso al comparar en otras versiones y buscar en otros lugares, pero no comprendo cómo era que le hacía tanto daño a la mujer adúltera. Pero si no era adúltera no le hacía nada. Y la adúltera quedaba estéril y hasta podía morir. Pero si era inocente no le hacía nada. No logré encontrar una explicación de cómo podía tener dos efectos tan distintos por ningún lado. Bueno, muy buena pregunta. Es un tema que aparece acá en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Ahora lo importante es encontrar el principio espiritual, el principio moral detrás de estas acciones. Hace referencia a algo que está escrito en Números capítulo 5. Los invito, cuando hagan el tiempo para leer sus Biblias, a leer este tema. Es bastante extenso. Yo voy a tratar de saltarme algunos versículos para resumir y dar nada más la idea. Pero en Números 5:11 leemos: También Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada.
No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre serás de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado alguno contigo fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Luego menciona otras cosas. En el verso 27 dice: le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido o se amancillare, etc. Así es que ocurrían dos cosas. El vientre se hinchaba y el muslo caía. El muslo caía tiene que significar que la manera de caminar de la mujer era transformada y quedaba una evidencia visible de la falta en su manera de caminar. Ella no estaba caminando rectamente, así es que seguirá caminando con dificultad, con torpeza, el resto de sus días después de que el muslo se le caía. Por eso todos sabían quién era culpable y quién no. ¿Cómo era que las aguas podían tener este efecto si la mujer era culpable y tener otra clase de efecto, o no tener ninguno si la mujer era inocente? Bueno, tenemos que entender las cosas como funcionaban en el Antiguo Testamento. Obviamente Dios estaba en el asunto. El agua de por sí y el polvo que había en el tabernáculo de por sí, dos elementos naturales físicos, no tienen el poder para hacer esas cosas. Dios tenía que haber estado detrás. Y es que en la dispensación del Antiguo Testamento, Dios le planteó su ley moral al pueblo de Israel y Dios castigó con muerte la inmoralidad de la gente. Por supuesto, si estos entraban en razón y se arrepentían a tiempo, podían correr al tabernáculo con una ofrenda, presentar una ofrenda por el pecado y luego presentar un holocausto y una ofrenda de paces. Y entonces la sangre de los animales hubiera cubierto la culpa de la persona. Lo que no podía hacer la sangre de los animales en el Antiguo Testamento era meterse al corazón y a la voluntad de la gente y transformar el corazón y la voluntad. Eso no podía hacer la sangre natural de animales del Antiguo Testamento. Hoy, bajo el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas, sobre una sangre resucitada del Señor Jesucristo. Los principios morales de Dios no han cambiado, y esto es algo que no entendemos bien hoy los creyentes. Decimos, porque aquello está en el Antiguo Testamento, entonces hoy ya no tenemos que cumplirlo. No es así, no es cierto. La naturaleza o el carácter moral de Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Lo que ha cambiado es la manera como se lidia con la inmoralidad. La ley de Moisés solo podía lidiar con el efecto, solo podía señalar el efecto, pero era totalmente impotente en lo que la causa respecta. La ley no podía tocar la causa y transformarla para que la persona ya no siguiera actuando igual. Entonces la ley de Moisés lo único que podía hacer era condenar el pecado con muerte o con el castigo que fuera. Esa es la maldición de la ley. Todo aquel que pecare tenía que morir. Y el que pecare en un punto o el que fuera culpable de pecar en un punto era culpable de todo.
Y el hombre es inmoral por naturaleza, así es que no tenía mucha esperanza bajo esa dispensación, excepto el tener el hábito estricto de correr a presentar un sacrificio cada vez que pecaba. Pero el carácter moral de Dios no ha cambiado. Si Dios estableció un principio moral en el Antiguo Testamento, ese principio moral sigue siendo válido hoy. Lo que ha cambiado hoy es que tenemos una sangre que sí puede entrar a la mente, al corazón y a la voluntad humanas y limpiar desde adentro y transformar la naturaleza humana. Además, si Cristo, desde el día que nos salvó, nos redimió de la maldición de la ley y nos salvó, eso no significa que ahora nos toleran nuestras inmoralidades y que podemos ser inmorales ya siendo cristianos. Todo lo contrario, Él ya nos libró de tener que morir, pero ahora Él en nosotros quiere crecer para transformarnos, cambiarnos, conformarnos a su imagen e ir lidiando con la causa de las inmoralidades, que es nuestra naturaleza carnal, nuestro viejo hombre, nuestra mente carnal. Esa es la diferencia. Así es que en la antigüedad, para lidiar con los celos y con la inmoralidad que cometía una mujer, tenemos esto que se hacía con las aguas amargas. En un momento vamos a ver cómo nosotros podemos seguir siendo adúlteros delante de Dios de manera moral y espiritual. Pero sigamos con las aguas amargas. La mujer tenía que beber esta mezcla, ¿verdad?, de agua con el polvo que estaba en el suelo del tabernáculo, y si era culpable, se le hinchaba el vientre. Obviamente era algo que ocurría de manera literal y se le caía el muslo. La historia registra, según he escuchado y sabido y aprendido, que cuando María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, la llevaron al templo y la dieron a beber aguas amargas. En tiempos del templo en Jerusalén había un área en el templo en donde la baldosa del piso no estaba, y tomaban polvo de allí del templo, lo mezclaban con agua, le daban a beber aguas amargas. Y en algún lado de la historia dice que le dieron a beber aguas amargas a María. Por supuesto que no se le hinchó el vientre. El santo ser que tenía ella en su vientre era obra del Espíritu Santo. En fin, una anécdota que está en la historia. Eso no está en la Biblia, pero está en algún lado de la historia. Pero volvamos a esto. El principio de las aguas amargas lo vemos en operación mucho antes. Lo vemos en operación en Éxodo capítulo 32. En este caso, 11 de las 12 tribus de Israel cometieron adulterio espiritual. La idolatría es adulterio espiritual. Dios nos ha llamado para ser su prometida y tomarnos por esposa. Recordarán que en el Antiguo Testamento, cuando dos personas estaban desposadas, otra vez entre paréntesis era el caso de José y María, cuando se halló que ella estaba encinta, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Ellos estaban desposados. Esto significa que estaban comprometidos para casarse, pero aún no se habían casado, aún no se había consumado el matrimonio. Bueno, ya en el Antiguo Testamento castigaban la infidelidad aún en la fase de desposorio. Nosotros con el Señor Jesucristo hemos sido desposados. Pablo dice, los desposé con un solo esposo. Estamos comprometidos para el matrimonio. Las bodas del Cordero aún no se han dado de manera literal y de manera personal, no necesariamente nuestra voluntad ha sido unida a la voluntad de Cristo de manera completa, de manera matrimonial, por así decirlo. Pero ya fuimos desposados con Él. Por lo tanto, cualquier infidelidad que cometamos es considerada adulterio espiritual. Por eso el Señor quiere que le seamos fieles, leales, obedientes, sumisos. En la antigüedad, Dios tomó al pueblo de Israel por esposa. Y en Éxodo capítulo 32, cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte, te voy a dar las tablas de la ley. Esas tablas de la ley, pues son lo que son la ley moral de Dios. Pero si lo analizamos, son
los votos matrimoniales con los que Dios le estaba proponiendo matrimonio a la nación de Israel. Vino Moisés con las tablas de la ley y se las leyó al pueblo de Israel. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Así es que Dios le está proponiendo matrimonio al pueblo de Israel, esperando que el pueblo de Israel dijera: sí, acepto. El pueblo de Israel dijo 3 o 4 veces: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así es que hasta aquí todo iba bien, ¿verdad? En teoría. Pero los votos matrimoniales eran: me harás ser a mí el Señor tu Dios, Jehová tu Dios. Luego dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen o semejanza alguna de cosa que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo eso es el segundo mandamiento. Entonces vino Dios y le propuso matrimonio al pueblo de Israel y les dijo: vas a abstenerte de ser adúltero, de otros amores extraños en tu corazón. Vas a abstenerte de poner en tu mente y en tu corazón otras imágenes que no son yo. El tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto es: te acordarás del día de reposo para santificarlo. El quinto es: honrarás padre y madre. Entonces Dios está proponiéndoles matrimonio. Vas a honrar a tu padre, a tu madre. Vas a abstenerse de matar. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Dios les está proponiendo matrimonio. Y en ese proceso está el Señor con el pueblo que Dios tomó por esposa en la dispensación del Antiguo Testamento. Y cuando desciende Moisés con las tablas de la ley, se encuentra con que todo el pueblo está desenfrenado y están adorando al becerro de oro que ellos mismos fabricaron. Así es que es allí donde Moisés rompió las tablas de la ley, y veamos qué hizo con las tablas y con el becerro más bien. Éxodo 32, verso 20. Después de arrojar las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, dice: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Aquí tenemos a Moisés haciendo que todos los israelitas beban aguas de celos, por así decirlo. Entonces, él trazó una raya en el desierto y dijo: todo el que esté por Dios, pásese de este lado de la raya. Y solo la tribu de Leví se puso del lado de Dios, y Dios le dijo a los de la tribu de Leví: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ahora aquí va la pregunta: ¿cómo supieron a quién sí matar y a quién no? Había más de 3,000 personas allí. ¿Cómo supieron que esos 3,000 eran los culpables o los más culpables? ¿Qué señal hubo para que ellos supieran diferenciar entre los que habían sido culpables de adulterio espiritual y los que no? Y en el verso 29 entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová hirió al pueblo, o los plagó. ¿Cómo los hirió? ¿Qué clase de plaga cayó sobre el pueblo? ¿Cuál era la evidencia de que estos 3,000 eran culpables y a estos mataron los de la tribu de Leví? Bueno, eran aguas amargas o eran aguas de celos. Es el mismísimo principio.
Dios les hizo polvo el becerro, lo mezcló con agua y ellos tuvieron que beber. Aquí no dice qué pasó exactamente, pero si unimos ambas historias, probablemente se les hinchó el vientre y les cayó el muslo. En esta ocasión eran culpables de adulterio espiritual. Así es que por eso los de la tribu de Leví supieron quiénes eran culpables y los alancearon con sus espadas. Miren, el adulterio no se queda sin su debida paga, tanto el natural como el espiritual. El adulterio natural siempre va a tener consecuencias que no vamos a poder evadir. Es un pecado muy particular porque aunque la persona que haya pecado se arrepienta, por supuesto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero las consecuencias no las puede borrar nada. Tendrá que vivir con las consecuencias para siempre. Así es que es muy delicado. Y el adulterio espiritual es la infidelidad que nosotros podamos tener para con Dios. El Señor Jesucristo nos ha desposado para sí. Estamos comprometidos para el matrimonio. El Señor espera fidelidad, espera lealtad. Y que el vientre no se nos hinche y el muslo no se nos caiga no quiere decir que a causa de nuestra idolatría personal o nuestra infidelidad al Señor Jesucristo siendo cristianos, no seamos nosotros infructuosos y nuestro caminar espiritual, nuestro caminar esté torcido y sea torpe. Una persona espiritualmente adúltera, o sea, un cristiano infiel, un cristiano que tiene el corazón dividido todavía entre muchos amores, un cristiano que ama al mundo más o menos de la misma manera como ama al Señor Jesucristo, un cristiano para quien Jesús es solo uno de tantos intereses. Alguien que tiene otros amores extraños, alguien que tiene otras imágenes, otros ídolos en su corazón, a quienes sirve y les rinde pleitesía de la manera que sea, es culpable de adulterio también. Y así como en la antigüedad se les hinchaba el vientre y se les caía el muslo, así hoy podemos ver en esa gente infructuosa, gente que no está dando fruto para Dios. Gente en la que no se va a ver el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gente que no está reproduciéndose en otros a través de su testimonio cristiano y atrayendo a otros a Cristo para que sean salvos. No vamos a ver eso en la gente que es adúltera espiritual. Y también, pues en la antigüedad el muslo se les caía, se les dislocaba. Y ellos pues tenían que caminar de manera torpe. Igualmente, un cristiano adúltero es una persona que camina torpemente. Y caminando con torpeza, no vamos a poder hacer el progreso espiritual que Dios espera que hagamos en el poco tiempo que queda. En Santiago capítulo 4 se toca claramente el tema del adulterio espiritual de parte de los cristianos. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En la antigüedad ingerían agua mezclada con polvo del santuario. Hoy, bajo el nuevo pacto, tenemos al Espíritu de Dios. Y acabamos de leer que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. En otras versiones dice: nos codicia para envidia. O sea, el amor con el que Él nos ama es un amor intenso, es un celo. Es un celo. Dios tiene celo por nosotros. El Espíritu que está en nosotros tiene celo por nosotros. Pero si nosotros insistimos en amar el mundo y las cosas que hay en este mundo, Juan en su primera epístola dice que si eso es así, el amor del Padre no está en nosotros.
Pero aquí en Santiago eso nos hace ser adúlteros o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así es que si ese es nuestro caso, no vamos a dar buen fruto para Cristo y vamos a caminar torpemente. Ahora, gracias a Dios dice lo siguiente, verso 6. Pero Él da mayor gracia. La gracia de Dios siempre es mayor que cualquier pecado, ofensa, iniquidad, transgresión que nosotros podamos cometer. Su gracia nos otorga el perdón que honestamente no merecemos, pero por la gracia de Dios, Dios nos lo ofrece. Así es que lo que está diciendo es, reconozcamos nuestro estado y arrepintámonos. La palabra gracia en el diccionario griego se define como la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Él sigue trabajando con nosotros. El Señor sigue influenciándonos por medio de su espíritu y de su palabra, llevándonos o procurando llevarnos al arrepentimiento. Dice acá, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ese contexto dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo es quien está tratando de convencernos de que no está mal y no es ningún problema el ser cristianos adúlteros. Ese es el diablo, su engaño. No caigamos en el error y en el engaño del diablo. El diablo está buscando mantenernos lejos del Señor Jesucristo y de nuestra herencia eterna. El diablo es el único que nos puede estar diciendo que podemos amar al mundo y amar a Cristo al mismo tiempo. Y perdón, pero esas son aguas que se ha tragado una buena parte del cristianismo moderno. Pero Dios dice, Él resiste a los soberbios. No endurezcamos el corazón, no nos ensoberbezcamos. Si Dios está tratando con nosotros, humillémonos, seamos humildes y reconozcamos nuestra culpa, nuestro adulterio espiritual y confesémoslo. Dice en el verso 8, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si venimos a Dios con humildad y arrepentimiento sincero, confesando nuestra culpa, Dios se va a acercar a nosotros. Nos va a dar su gracia, nos va a manifestar su amor perdonador. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es el contexto. Humillémonos confesando nuestra culpa, nuestro estado de adúlteros, porque amamos al mundo como no debiéramos. Pero Dios da mayor gracia. Así es que detengámonos acá y volvámonos a Dios y reconozcamos la manera equivocada como estamos caminando. Es desde hace mucho tiempo que se levantó una generación que cree que se puede amar al mundo y a Cristo al mismo tiempo. Caminar con una mano en el mundo y con la otra mano en Jesús, eso es imposible, es un error, es un engaño. Solo veamos la falta de fruto. Solo veamos la manera tan torpe como esta actitud hace caminar a la gente. Si nosotros somos así, arrepintámonos, humillémonos delante del Señor. Confesemos nuestro pecado. Ya no escuchemos al diablo. Escuchemos al Señor que nos está llamando y conduciendo al arrepentimiento. Y humillémonos. Y seamos fieles al Señor Jesucristo, nuestro amado prometido celestial. Y sigamos adelante buscando ser hechos uno con Él en matrimonio, buscando esa unión matrimonial completa, perfecta, con nuestro amado Señor Jesucristo. La siguiente pregunta tiene que ver con una escritura que está en Marcos, capítulo 14, del verso 47 al 52. Voy a leer la escritura y entonces les leo la pregunta. Aquí se menciona un joven. La pregunta tiene que ver con quién es el joven. Muy bien. Marcos 14, del 47 al 52. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ese era Pedro, eso lo sabemos por los otros evangelios. Esta historia se ubica en el momento en el que Jesús, habiendo estado en el jardín del Getsemaní,
fue encontrado allí por Judas y los soldados y esta horda de gente que vino detrás de Judas a buscar llevarse al Señor Jesucristo. Muy bien, verso 48. Cuando Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja, respondió Jesús y les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La pregunta es, me preguntaba si usted sabe quién era este muchacho. Bueno, en un sentido la Biblia no lo dice, y en otro sentido muchos eruditos creen que se trataba del mismo Marcos. Esto se relata únicamente en este evangelio, así es que probablemente por eso es que concluyen que se trataba de la misma persona de Marcos, el que está escribiendo esto. Ese es un estilo literario que vemos no solo aquí. Por ejemplo, Juan, cuando habla de sí mismo, dice: y aquel que se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, aquel a quien Jesús amaba tanto. Así es que Juan allí estaba hablando de sí mismo. Probablemente Marcos usó el mismo estilo literario y estaba hablando de sí mismo. Y dijo: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora, si no vemos más lejos, no vamos a encontrarle una aplicación práctica a esto, pero hay una lección tremenda para todos nosotros en estos pequeños, aparentemente insignificantes versículos. En otras versiones, como en la Biblia King James, claramente se nos dice que la sábana de la que estaba cubierto este joven era una sábana de lino. Recordarán ustedes que el lino representa varias cosas. El lino representa las justificaciones que vienen a nosotros por medio del Señor Jesucristo, y también representa las acciones justas que nosotros hacemos, las obras de justicia que nosotros obramos. La esposa del Señor Jesucristo va a estar cubierta con, dice, lino fino, que es las acciones justas de los santos. En ese caso no se está refiriendo a estar cubierta con vestiduras de salvación, refiriéndose al lino de la justificación de Cristo. En ese caso, en Apocalipsis, está refiriéndose al lino que ella misma fue adquiriendo a través de sus obras, acciones justas. Cada vez que ella ponía en práctica las Escrituras, ella tejía de manera más completa su vestido de bodas. El día que sean las bodas, ojalá este día nos encuentre con nuestras vestiduras de bodas completas. Y esto es nuestras acciones o el fruto que hemos dado, el producto o el resultado trasladado en acciones de nuestra relación con Cristo y de la obra transformadora que dejamos que Cristo hiciera en nuestro interior. El lino fino es una conducta, una conversación, una postura, actitudes, hechos, obras que reflejan la obra transformadora de Cristo en el corazón de los suyos. Ese es el lino que va a vestir la esposa el día que sean las bodas. Ahora, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacerdotes vestían de lino. Los hijos de Aarón vestían 4 piezas solo de lino, y Aarón vestía, además de lino, vestía otras piezas que tenían hilos de azul, púrpura, carmesí, y también lino, y también hilos de oro. En el caso del sumo sacerdote, ese lino representa la justicia de Cristo, o las justificaciones que podemos obtener poniendo nuestra fe en Jesucristo y en su preciosa sangre. Justificación significa la acción de declarar libre de culpa. Así es que en las vestiduras del sumo sacerdote vemos cómo en figura la sangre de Jesucristo que ha limpiado a un creyente lo declara libre de culpa.
Ese es el lino que vestían los sacerdotes. Así es que el lino tiene esas dos acepciones. Regresando a nuestra historia en Marcos 14, del 51 al 52, este muchacho estaba vestido de lino. Estaba vestido con una sábana de lino y le prendieron. Ahora, todos los discípulos habían huido. Este muchacho seguramente era un discípulo del Señor Jesucristo que por alguna razón no salió corriendo tan rápido como los otros antes de que los agarraran a ellos. A él lo prendieron. Deben haber echado mano de su sábana de lino. Entonces él mejor dejó la sábana de lino en manos de los soldados romanos o de quien haya sido y salió huyendo desnudo. Este es un principio que nos reprende a todos y que nos da a todos una lección tremenda. Este muchacho prefirió, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, prefirió perder su sábana de lino y tener la vergüenza de salir desnudo que padecer persecución, que sufrir persecución. ¿Y cuántos de nosotros hemos actuado igual en muchas ocasiones? Cuando la gente nos persigue o nos dicen cosas por causa de nuestra fe cristiana, o cuando vemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios nos va a provocar algún problema porque el resto de la gente no va a estar feliz con nuestra postura. ¿Cuántas veces preferimos tirar al suelo, por así decirlo, tirar tras las espaldas nuestro testimonio cristiano, nuestras obras de justicia? Preferimos dejarlas a un lado, aún nuestra confesión de la justificación que hemos recibido por don, por gracia, por medio de Jesucristo y de su preciosa sangre. Preferimos hacerlo a un lado y que nadie lo note y salir corriendo para librarnos nosotros de ser vituperados o de padecer como cristianos. ¡Qué gran lección para nosotros! No dejemos nuestro lino por un lado si vamos a padecer persecución o si vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo, o si sabemos que eso nos va a generar algún problema con nuestros amigos o en el trabajo, porque una vez se enteren que somos cristianos, nos van a tratar diferente o las condiciones cambian o nos van a excluir de algo. Si nosotros dejamos tirado nuestro cristianismo por un lado, nuestro testimonio cristiano, si dejamos tirada nuestra sábana de lino y preferimos la vergüenza de la desnudez, entonces no somos buenos cristianos. Revisemos nuestra relación con Cristo. Revisemos cuán profunda es nuestra relación con el Señor y afirmemos y confirmemos nuestra elección por Cristo. Cualquier precio que paguemos por ser cristianos es ni digno de ser comparado con el precio que Jesucristo pagó por nuestro rescate, por nuestra redención, por puro amor. Cualquier precio que paguemos, cualquier cosa que nos pase por causa de ser cristianos es un honor, es un privilegio y no se va a quedar sin su correspondiente recompensa. En el libro de Pedro, Pedro toca esto. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4, verso 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y añade: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así es que aquí tienen. Este muchacho de nuestra historia en el Evangelio de Marcos, él no quiso padecer por causa de Cristo. Él ya estaba vestido con una sábana de lino, pero prefirió librarse de la sábana de lino y salir corriendo y, como decimos coloquialmente, salvar el pellejo que padecer por causa de su testimonio cristiano. No seamos nosotros como este muchacho. No dejemos nuestro lino fino, no lo perdamos por nada. Sigamos dando buen testimonio cristiano. Mantengámonos firmes en la fe que hemos abrazado. La fe que tenemos no vino porque simpatizamos teórica y mentalmente con alguna causa. No, la fe que tenemos vino el día que Jesucristo, el creador del universo y el redentor de todos nosotros, vino a nuestro corazón y nos salvó, limpiándonos con su propia sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Él vino a nosotros, Él dio su vida para justificarnos, para declararnos libres de culpa, el día que nosotros lo confesamos a Él como nuestro Salvador personal. Así es que eso ya nos hace ser diferentes y la gente lo nota, la gente ve los cambios que Cristo hace en nosotros. Ahora, no desechemos ese lino fino solo porque no querramos padecer. Démosle gloria a Dios cuando nos toque padecer como cristianos, porque eso trae un peso de gloria tremendo a nuestras vidas. Y el Señor nos va a dar una recompensa maravillosa, eterna, si hemos padecido por causa de nuestro testimonio cristiano. En el libro de Mateo tenemos nosotros la parábola del sembrador y la semilla. Y tenemos nosotros 4 diferentes clases de terreno en los que cae la semilla. Y la primera clase de terreno es el corazón de las personas que caminan con un pie adentro del camino y un pie afuera del camino. Hay muchas personas que se engañan a sí mismas creyéndose cristianos cuando solo son simpatizantes de lo que escuchan y solo están lo suficientemente cerca del camino para servirse de Dios cuando necesiten un milagro, pero una vez reciben el milagro, siguen caminando por sus propios caminos y haciendo su propia voluntad. Esa es la gente que está junto al camino. Y dice en Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pues ¿cómo la va a entender si está caminando con un pie adentro y un pie afuera? ¿Qué clase de fruto va a estar dando? Esta es una persona que vive en adulterio espiritual y tiene otros amores en su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Luego habla de personas que tienen pedregales, tienen dureza en su corazón. Hay áreas del corazón que ellos todavía gobiernan y no han dejado que Cristo venga y las transforme. Ellos son aquellos en quienes la semilla cae en pedregales. Y en el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay otras versiones en donde lo han traducido, luego se ofenden. Se ofenden cuando alguien las llama por nombres porque descubren que son cristianos. Se ofenden porque no los están tomando en cuenta porque saben que son cristianos. Se ofenden porque una vez se enteraron que eran cristianos ya los están tratando diferente o los están menospreciando. Este es alguien que todavía tiene piedras en el corazón, todavía tiene un corazón endurecido. Así es que entre caminar con un pie adentro y un pie afuera y tener el corazón endurecido, si seguimos así vamos a ser como este muchacho del Evangelio de Marcos. Cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, cuando sea el momento de pagar un precio por el precioso nombre del Señor Jesucristo, vamos a preferir salir corriendo, desnudos,
que conservar nuestro lino fino, que retener nuestro testimonio cristiano y levantar ese testimonio delante de los hombres. Así es que no seamos así. Tiempo ya no queda mucho para enmendar nuestros caminos, pero todavía hay tiempo. Así es que enmendemos nuestros caminos y seamos auténticos, legítimos discípulos de Cristo, vestidos con lino fino. El lino fino de sus justificaciones ya lo tenemos desde el día de nuestra salvación, cuando Él nos declaró libres de culpa, cuando hicimos nuestra la sangre de Cristo. Y el lino de nuestras acciones justas o de nuestras obras o el fruto o el producto de nuestra relación con Cristo y de caminar con Él y dejarnos transformar por Él. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.